Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como comentaba mi compañera Rosa, hoy nos toca concluir estas jornadas y para ello, bueno, realizaremos un coloquio con el tema Visión Espírita de Suicidio y nos acompañan para ello nuestros compañeros y trabajadores espíritas Pilar Domenech y José Manuel Meseguer. Pilar es trabajadora del Centro Hogar Fraterno de Valencia, donde desempeña diversas actividades de divulgación del espiritismo. Ha presentado varias ponencias en los congresos nacionales. Y José es divulgador y es escritor y redactor de la revista Amor, Paz y Caridad. Ha ofrecido conferencias y ha participado en diversos eventos, simposios y congresos, tanto nacionales como internacionales. Miembro del Grupo Villena desde hace más de 30 años y socio colaborador de la Sociedad Española de Divulgadores Espíritas, de sede. Pilar y José, bienvenidos a este espacio para coloquios. Buenas tardes a todos y nada, una satisfacción en primer lugar darle las gracias al Centro Espírita León Denis por la oportunidad de poder participar en este encuentro tan interesante en nombre de mis compañeros del Grupo Villena que luego nos apoyan y quieren que estas actividades, este encuentro sirva de esclarecimiento y de conocimiento general, ¿no?, de un problema tan grave y tan importante como es el problema del suicidio, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Pilar, ¿estás conectada? Sí, ¿verdad? Sí, por mi parte también agradeceros vuestra invitación y el hecho de poder compartir la charla con un amigo entrañable y un compañero de hace muchos años como es José Manuel Meseguer. Pero después de la introducción que ha hecho Rosa, no sé si yo seré la persona más adecuada, pero en fin, haré todo lo posible para aportar mi pequeña visión sobre un problema como es tan grave como es el del suicidio. Seguro que sí, Pilar. Bueno, vamos a comenzar realizando una pregunta para cada uno de vosotros y para que los que nos están viendo entiendan la dinámica. Aparte de la respuesta de aquel que se le hará la pregunta, el otro compañero o compañera podrá responder, ¿vale?, para así tener una respuesta lo más completa posible, ¿vale? Y así no nos dejamos nada en el tintero sobre estos temas. Muy bien. La primera pregunta es si la adolescencia puede ser una edad crítica frente al suicidio. Y esto sería para José. Bien, pues nada, buenas tardes, como decía a todos, bienvenidos. Y bien, sí, según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. Si tenemos en cuenta que se producen 800.000 suicidios aproximadamente al año en todo el mundo, pues claro, nos damos cuenta de que el problema, la envergadura del problema es bastante grande. La adolescencia es una etapa de la vida en la cual la personalidad no está formada y el adolescente sufre porque necesita sus espacios para crecer, necesita sus momentos de confusión, necesita sus momentos de libertad, también sus momentos de disciplina. Y es una etapa precisamente muy delicada, sobre todo si tenemos en cuenta en la sociedad en la que estamos inmersos hoy día, en la cual no hay una educación para la prevención del suicidio, pero no hay una prevención, no hay una educación en ese sentido, como no hay una educación moral y como no hay una educación en otros aspectos que son relevantes y que esa falta de esa preparación, de ese conocimiento, de esa educación, hace que al final se puedan desembocar
en ese tipo de situaciones. Es un tema bastante complejo, es un tema bastante sangrante, bastante lamentable, pero que sin ninguna duda, pues hoy día nos está, como nos dice la Organización Mundial de la Salud, pues está perjudicando de una manera muy grave a la juventud. Y sobre todo, y además que creo que es algo que luego posteriormente en las preguntas, o sea, en las siguientes preguntas también va a surgir por el tema de las redes sociales y tal. Es muy importante que los padres, los que somos padres, estemos muy atentos a los jóvenes y sepamos trasladarles pues la importancia de lo que hablaba Viktor Frankl, el gran psiquiatra y gran pensador del siglo XX, fundador de la logoterapia, de la importancia que tiene de saber conjugar la libertad con la responsabilidad. Él opinaba, cuando él salió de la experiencia del campo de concentración y emigró o viajó a Estados Unidos para continuar con sus trabajos y sus investigaciones, él comentaba que debía de existir, como existe en Nueva York, una estatua de la libertad, pero que en la costa oeste se debería de construir una estatua a la responsabilidad, porque no puede existir libertad sin responsabilidad. Y para que haya libertad responsable hace falta una educación adecuada a las necesidades y a las exigencias que la sociedad hoy día nos requiere. Bueno, yo quisiera añadir un poco en estas cuestiones. Precisamente en la etapa de la preadolescencia y la adolescencia, los jóvenes pasan de adoptar un criterio familiar y hacer que el padre y la madre tengan todo el criterio, toda la razón, sean unos superhéroes, a tener que dejar este papel de autoridad y de modelo para empezar a construir uno propio y empiezan a identificarse con sus amigos, con sus compañeros. De ahí que se formen grupos y que una forma de identificarse y de entrar en el grupo es adoptar una misma vestimenta, pero junto con eso es el grupo el que le da su valor como persona, de tal forma que si en cualquier momento estas personas tienen una característica o están en un periodo de debilidad porque están construyendo su personalidad, pueden ser fácilmente blanco de ataques de otras personas. Esto, en esta etapa, formarían parte de lo que la OMS habla de poblaciones de riesgo, que son aquellas personas, como puedan ser los refugiados, la población LGTBI o los reclusos y también los adolescentes, los que puedan estar sometidos a una presión de tal forma que ellos no tengan las armas psicológicas ni la personalidad construida como para defenderse de esos ataques, de tal forma que se ven en una situación sin salida. Desafortunadamente, mi trabajo como profesora de enseñanza media y de la ESO, he tenido varios casos de alumnos que han venido precisamente de otros colegios tratando de huir de esa situación de acoso. En algunos casos esto se ha podido solucionar cuando han cambiado de centro o incluso han cambiado de ciudad. El acoso ha parado, pero en otros casos el acoso ha continuado por medio de las redes sociales. Cuando nosotros, las personas de mi edad, éramos pequeños, estábamos casi en el Paleolítico y las diferencias las arreglábamos a pedradas, por lo menos en los pueblos muy pequeños. No sé, en una ciudad como pueda ser una capital de provincia. Hoy
constantemente estás por Facebook y por otros medios constantemente recibiendo información negativa y ataques en contra tuya que tú no sabes cómo defenderte de ellos. Incluso sientes vergüenza y el hecho de no comunicarlo a los padres o a personas que tengan la capacidad y la autoridad como para frenar esto y tratar de deshacer la idea de lo malo que eres, de lo raro que eres, etcétera, etcétera, puede llegar a ser en algunos casos dramático. Desgraciadamente estamos haciendo una sociedad así y de la cual espiritistas y no espiritistas todos somos responsables. Y como muy bien ha dicho José Manuel, la falta de una educación moral es la base que permite todas estas actuaciones amorales que pueden empujar a una persona al suicidio. Y nosotros sabemos que la persona que empuja a otro con su actitud, con su comportamiento al suicidio, es más responsable que el propio suicida. Y luego, si queréis, hablaremos un poquito de las consecuencias. Decir que los jóvenes es una etapa muy, muy delicada en el desarrollo y en la formación y que ahí están un poco con los brazos abiertos a recibir cualquier tipo de información negativa o positiva con respecto a uno mismo. Por mí es todo. Bueno, Pilar ya nos ha adelantado un poco sobre la siguiente pregunta y era relacionada con el acoso en todas sus formas, ¿no? Ya sea el mobbing, el bullying, el acoso sexual, que puede ser, como ya nos ha comentado Pilar, una de las motivaciones del suicidio. Desde el punto de vista moral, ¿cómo el espiritismo puede evitar estas conductas, Pilar? Bueno, pues ahí para mí la base está en el materialismo que impera, en el atrapa el dinero y corre, o hoy es el momento de tener mi felicidad o conseguir mis placeres porque no hay un mañana. Yo no voy a dar cuenta de nada. Por lo tanto, prima lo inmediato, porque no hay consecuencias. La Iglesia Católica, con sus penas eternas y sus castigos eternos, hace tiempo que cada vez tiene más mermada su influencia y, sin embargo, es la visión materialista la que prima en la sociedad y la que hace que tanto la persona que está acosando, persiguiendo, provocando esta situación, como la persona que lo está padeciendo, en la medida en que considera que no hay un mañana y que no ha habido un ayer, que no te hay una preexistencia y una supervivencia del alma, porque incluso niegan la existencia de la misma, entonces es fácil agredir o huir. Cuando tú estás en un callejón sin salida, huyes de una situación que tú crees que no tiene salida. Bueno, esto se acaba y lo que me espera es la nada. Pero esto es falso, totalmente falso. Lo miremos desde el punto de vista desde que lo miremos. Si nosotros consideramos que solo somos un amasijo de células, pues las células se acaban, yo estoy viviendo una situación insoportable y me voy por la tangente, porque no tengo nada. Pero los espiritistas creemos en la formación triple de nuestro ser. Tenemos un cuerpo físico que nos permite trabajar en la tierra,
tenemos un perispíritu y un alma. El alma, que es lo que realmente somos, es una creación divina. El cuerpo lo tenemos durante un tiempo determinado y por el motivo de necesitarlo nuestra alma para operar en la tierra, el cuerpo no es nuestro. No podemos pensar que destruimos el cuerpo y destruimos el dolor o la situación de acoso que estamos viviendo. No, esto es un engaño. No puedes huir de la situación en la que estás inmerso. Y esto me recuerda un poco la historia que nos han contado de la muerte que espera a un comerciante, lo encuentra en Isfahan, el comerciante huye a Samarcanda y la muerte le dice, no, si yo tengo hoy una cita contigo en Samarcanda. Pues es lo mismo, nosotros podremos eliminar nuestro cuerpo, pero no hemos eliminado las causas que necesitamos afrontar. Y esto, el espiritismo, es lo que nos da fuerza para seguir en una situación determinada, buscando todo tipo de soluciones, recurriendo a la ciencia y a los profesionales y a quienes necesitemos recurrir, pero sin huir por la puerta de atrás, porque es que no hay huida. Si nosotros nos hemos quedado en un punto determinado, sabemos que la próxima vida tendremos que empezar en ese punto determinado, más el añadido de habernos quitado la vida. Es otro aprendizaje que deberemos completar. José, si quieres completar algo. Sí, bueno, muy bien lo que ha comentado, totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar Pilar. Pero yo creo que más que la doctrina espírita en sí como doctrina, yo creo que somos los espiritistas los que podemos hacer mucho. Y podemos hacer mucho si comprendemos bien la doctrina, si la vivimos, porque de esa manera vamos a poder dar ejemplo a los demás. Y una manera de combatir el suicidio que es la última puerta, el colofón a una trayectoria de desequilibrio y de una serie de cuestiones negativas, es que los espiritistas demostremos alegría por vivir. Que sí, que es verdad que la vida es transitoria, es verdad que comprendemos que el espiritismo mató a la muerte, pero estamos aquí en el aquí y en el ahora, y los jóvenes tienen que vivir la vida con intensidad. Los que somos un poco más mayores, pues también, pero tenemos que transmitir esa alegría, esa pasión por la vida, esa pasión por vivir. Y porque es que la vida es única, da lo mismo que ahora tengamos cuerpo físico como que no lo tengamos. Y esa yo creo que es la mejor lección que podemos dar a la sociedad, aparte de las campañas, aparte de todo este trabajo maravilloso que estáis haciendo vosotros, el grupo Londonés, como muchos otros grupos en todo el mundo. Es hacer campañas, pero luego en el día a día, como es un problema tan acuciante y que cada pocos minutos se suicida a alguien, tenemos que estar muy atentos y tenemos que estar siempre en la prevención y en la situación de tratar de ayudar a los demás. Y el problema nace, yo tenía aquí apuntado unas cosas, unas ideas, y en realidad lo que comentaba antes, para llegar al suicidio se parte de algo tan simple como es la tristeza, como es la visión que tenemos de la vida o de las circunstancias que nos pasan en la vida como circunstancias negativas. Y vamos creando un bucle de pensamientos negativos que nos vamos acomodando a ellos, y está demostrado científicamente que al final se convierte como una especie de adicción. Llega un momento que uno se acomoda a una manera de pensar, a una manera de actuar, y parece como que el cuerpo, como que el cerebro, pues te pide más, te pide más. Entonces es muy importante lo que comentábamos antes de la educación, y luego comprender que tenemos que salir de ese atisbo que es donde nace, que es la tristeza, las ideas negativas. Bueno, la tristeza es inevitable, todos pasamos procesos tristes en la vida, pero que no se estanquen y que no se conviertan en ideas negativas, en un bucle que va generando negatividad, va trayendo negatividad, porque somos vibración, somos pura energía
pura vibración, eso nos puede llevar a un desequilibrio emocional, eso nos puede llevar a un estrés, a una ansiedad, a una depresión, que la depresión es uno de los grandes males que tenemos en el mundo, y la última puerta después de la depresión ya vienen las ideas suicidas y el suicidio ya como último recurso. Por lo tanto, es muy importante que nosotros demos ejemplo y estemos muy atentos a la gente que tenemos alrededor y que tratemos de descubrir los problemas de los demás y en la medida de lo posible tratar de ayudarles. Es que no podemos hacer más. Pero yo creo que es la fuerza del ejemplo, y en la medida que demos ejemplo a los demás es como podremos transmitir pues unas convicciones, unas ideas para que la gente pueda salir de esa situación, ¿no? Y esto es un problema complejo que lo conlleva la época que nos ha tocado vivir. La misma pandemia que estamos viviendo ahora del COVID también está ayudando negativamente a que esto también se incentive, y tenemos que ser todo lo contrario, una pantalla de alegría, de amor, hacer comprender a la gente que Dios es misericordia, que los problemas no son eternos, los problemas tienen solución, y nosotros demostrar también que tenemos los mismos problemas como el resto de la sociedad, sufrimos como los demás, pero le damos un sentido distinto a ese sufrimiento y a esas contrariedades de la vida. Gracias a los dos. Bueno, adentrándonos en la parte de la prevención del suicidio, ¿cómo la familia puede hacer parte de esta prevención? José. Pues la familia puede hacer mucho, puede hacer mucho porque lo que último que acabo de comentar, la importancia de estar atentos a las personas que tenemos alrededor. Muchas veces, y yo soy padre, estamos inmersos en nuestras tareas, en nuestros trabajos, y no le dedicamos tiempo a nuestros hijos. Y debemos de dedicarle más tiempo a nuestros hijos. Pero el dedicarles tiempo no significa que les preguntemos y nos contesten para que nos den la información que queremos y ya está, y luego irnos. No, es estar con ellos por estar. No hace falta que se hable, no hace falta, pero ellos que perciban que estamos a su lado. Hace poco escuchaba a Jorge Berrío en una de sus conferencias que hablaba de un chico y una chica de distintas ciudades de Colombia, que los dos espíritas se conocieron y se enamoraron y se casaron los dos. Continuaron dentro de la actividad y del trabajo espírita y se fueron a vivir a otra ciudad distinta. Y bueno, tuvieron familia, tuvieron hijos, y al cabo de unos pocos años, pues Jorge recibió una llamada desesperada del padre, que tenía bastante amistad con él, con Jorge, y le dijo: mira lo que me ha pasado, mi hija se ha suicidado, se acaba de suicidar, una muchacha adolescente. Y claro, Jorge se quedó patidifuso. Jorge dijo: pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué le ha ocurrido? ¿Algo? ¿Le estaban haciendo un bullying? ¿Algo? No, ¿qué va? Entonces lo que pasa es que ella se pasaba muchas horas delante del ordenador en las redes sociales. Y nosotros, por respeto, por no violentarle su intimidad, etcétera, pues la dejábamos hacer. Claro, Jorge hacía una reflexión que es la que yo traslado y que es lógica, ¿no? Eso no lo podemos permitir. Que nuestros hijos estén muchas horas conectados en las redes sociales, encerrados en su mundo, en su habitación, sin compartir y sin intentar trasladarles, los padres como espíritas, trasladarles la información, el conocimiento que esos padres, esa alegría, esos sentimientos que los padres deben de transmitirle a los hijos, pues es una falta grave. Y claro, y eso es un peso para ellos, pues verdaderamente extraordinario. El sentirse culpable de decir: Dios mío, si los dos conocíamos la doctrina, vivíamos la doctrina, y cómo no hemos sido capaces de darnos cuenta de esta situación, ¿no? Por eso es tan importante dedicarles tiempo, escucharlos, atenderlos, dejarles que se equivoquen, y luego con nuestros consejos, con nuestras directrices, con el sentido común, porque no olvidemos que el espiritismo es sentido común aplicado a la espiritualidad y a la vida práctica, pues ese sentido común trasladárselo a ellos, ni más ni menos. Yo quisiera un poquito añadir. José Manuel ha hablado como padre, yo voy a hablar como docente, ya que padre no soy. Entonces sí, como docente me he encontrado con adolescentes que tenían a su alcance muchos medios económicos, pero que no tenían padres. Tenían una visa y iban
comprando la comida o comprando la o lo que quisieran. Los padres estaban casi todo el día trabajando y eran padres ausentes. Estos chavales, estos adolescentes, crecen sin referencias y no hay una verdadera comunicación entre los padres y los hijos. Si hay una verdadera comunicación, que no se trata, como ha dicho muy bien José Manuel, de estar muchas horas, sino de tener una observación y un cuidado hacia tu hijo, un respeto hacia sus cosas, pero siempre con límites, como es en el caso de las redes sociales, a la que todos los adolescentes parece que están enganchados. Entonces ahí sí que puedes intuir por dónde va los problemas que tiene tu hijo como adolescente o tu hija como adolescente, y puedes echarle una mano antes de que el problema sea muy gordo y necesites recurrir a un especialista. Porque si no, al final son personas absolutamente desconocidas que están compartiendo una casa. Son como los habitantes de un hotel. Voy al hotel y esto no es un hogar, ni es una familia. Y los espiritistas y otras personas también tenemos que fomentar lo que es familia, lo que es la comunicación entre nosotros, para que en cualquier momento sepamos lo que sucede con nuestros hijos y antes poder echar una mano, una reflexión, una guía para ayudarles a responder ante una serie de cosas de las cuales se tienen que enfrentar, pero tú puedes estar ahí haciendo tu papel de madre y tu papel de padre, que es guiar y darle los instrumentos y las herramientas necesarias para defenderse en todos los ámbitos de la vida. Por mí ya. Los dos os estáis adentrando perfectamente en la parte de la enseñanza espírita, la educación de las emociones, basada en la moral, ¿no? Que debemos ser todos responsables, seamos padres, seamos hermanos, seamos incluso vecinos. Bueno, vamos a hablar un poquito en torno a la temática de estas jornadas, que eran las redes sociales, ¿no? Y bueno, esta pregunta va para José. ¿Cómo las redes sociales pueden ayudar a la prevención del suicidio? Pero antes, cómo también pueden ser un factor determinante para llevar a cabo el suicidio, ¿no? Bien, las redes sociales es como todo en la vida. Un cuchillo se puede utilizar para cortar verdura, para hacer el guisado del día, y puede servir para matar. Con las redes sociales ocurre exactamente lo mismo. Tiene que haber una comprensión de la realidad, de lo que hace falta, y saber gestionar, porque claro, el problema de las redes sociales es que te trasladan muchísima información, y a veces más que información es mucha morralla, como decimos por aquí, muchas cosas que son totalmente intrascendentes, y a veces nos pintan un mundo pues como por ejemplo estoy pensando en el Instagram, estoy pensando pues en todas esas fotografías que hacen las adolescentes y los jóvenes con esas posturas, etcétera, un poco de exhibicionismo personal, lo cual demuestra a veces pues una superficialidad y poca profundidad en cuestión de las relaciones, ¿no? Entonces hay que saber distinguir entre aquello que es exhibicionismo y que no tiene ninguna utilidad práctica, no es algo que realmente enriquezca a la persona, de aquello que realmente sí que le puede enriquecer, ¿no? Ahora nosotros, por ejemplo, estamos aquí, esto es una red social, hay mucha gente conectada y estamos haciendo algo, estamos hablando, estamos conversando, y de la misma manera que podemos estar reunidos aquí ahora mismo, pues hablando de cualquier otra cosa, de broma y socializando, ¿no? En una palabra, ¿no? Entonces hay que saber distinguir
y tenemos que volver a insistir en lo mismo. Tenemos que asociar la idea de la juventud con una educación, con una pedagogía. ¿Para qué? Pues para que tengan la formación adecuada y que ellos sepan distinguir entre aquello que es correcto, entre aquello que es beneficioso, útil, de aquello que no es útil. Y sobre todo cuando observamos en nuestros hijos que hay demasiada inmadurez, pues tener la prevención y el cuidado de que no se nos cuele nadie por ahí que pueda ser perverso, pueda ser negativo y que pudiera comprometer a nuestros hijos y en definitiva a la familia, ¿no? Es un arma de doble filo que, como todo, tiene sus grandes ventajas, hace que las fronteras y las distancias se desaparezcan. Ahora mismo estamos conectados Madrid, Valencia, Cataluña, en todo el mundo, en todas partes, y eso es una bendición de Dios. Ahora tenemos que saber utilizarlo, no abusar de ello, sino saber darle la utilidad y el valor que realmente requiere. Bueno, yo un poquito añadir que lo que más cuesta aprender a un joven es a filtrar. Ahí necesitas tener una formación y un criterio para poder decir esto es morralla, que quiere decir basura, desperdicios, o esto sí que es interesante. Y para eso tienes que tener una formación. Si no la tienes, lo lógico sería consultar, recurrir, indagar. Pero aquí estamos en una sociedad muy rápida y muy vertiginosa y muchas veces, sin ningún criterio, aceptamos cosas adecuadas que no lo son completamente fake news, como se dice ahora. Entonces, noticias falsas, intoxicación informativa, etcétera, etcétera. Y son, en el caso de los jóvenes, los grupos que más atractivo presentan porque vienen disfrazados con la valentía, con el coraje, con el atreverse a romper lo que las personas mayores no hemos hecho, pero que la falta de criterios es necesario asumir. Y esto lo tendrían que asumir las propias grandes multinacionales que están potenciando el Instagram o el Facebook o el WhatsApp. Pero como viven de eso, no les importa mantener a la población engañada, deprimida, presentando una vida falsa de que soy feliz porque me he comprado un bolso, o como ha dicho muy bien José Manuel, adoptando posturitas de mira dónde estoy, y luego están absolutamente solos. En una ocasión me dijo Blas una cosa que me causó mucho impacto. Es tan pobre, que solo tiene dinero. Y muchas veces esto es lo que sucede con algunas personas que continuamente hacen de su vida un escaparate por medio de fotos y tal. No hay nada detrás. ¿Dónde están los afectos? ¿Dónde está la inteligencia de la persona? ¿Dónde están las capacidades que van a hacer que la sociedad progrese? Están en una foto de un bolso, de un helado, de una reunión de amigos poniéndose morados de comida. No, ahí no pueden estar los valores de una sociedad equilibrada. Ya. Bueno, poco que decir, Pilar. Muy buena respuesta, ¿no? Bueno, continuando, en torno a las enseñanzas espíritas y lo que pueden ayudar a aquellas personas que están pensando en suicidarse o que se encuentran tan deprimidas que a veces no encuentran el sentido a la vida, ¿no? El conocimiento del espíritu inmortal y de las vidas sucesivas, ¿en qué modo pueden llegar a ser un antídoto para el suicidio, Pilar?
Vale, pues para mí es algo no solo la supervivencia después de la muerte y la reencarnación, las vidas sucesivas. En estos momentos de la noche oscura del alma, de la soledad más absoluta que todos habremos vivido en algunos momentos de nuestra vida, el hecho de pensar en Dios, de estar absolutamente convencido de que Dios existe y que este Dios no puede ser mezquino y cruel, que a mí me ha castigado y a otros ha beneficiado. Dios, lo que podamos entender por Dios es, para nosotros hablamos de los atributos y uno de los atributos es ser infinitamente justo y bueno. Y yo sé que estoy ahí, pero no estoy sola. Que no Dios directamente, porque sería ser una ególatra tremenda, pero sí que hay seres espirituales que están cuidando de mí y que Dios me está dando lo que yo necesito para vivir. Solo que yo, Pilar, que es lo que realmente no soy, quiero una vida fácil, quiero una vida cómoda, no quiero tener dolores. Pero yo no he venido a un planeta de expiación y pruebas a pasármelo jauja, sino estaría en otro planeta más evolucionado. Si estoy en un planeta de expiación y pruebas y tengo un programa de vida el más adecuado para mí y creo en las vidas sucesivas, estoy absolutamente convencida de que esto que me está sucediendo es un mal aparente, porque puede ser la medicina que cure mi alma. El antídoto que yo necesito para acabar de comprender otras acciones que llevo en la vida pasada. Muchas veces pienso que estamos en un hospital y yo, si tengo un problema de huesos, me van a mandar al mejor hospital de todo el mundo mundial de huesos. Pero una vez allí, sería un infantilismo por mi parte quejarme del dolor del tratamiento y pedir que me manden a un spa o a un planeta o tener una situación más liviana. Si tengo un problema de huesos, estoy donde me corresponde estar, recibiendo aquello que yo he sembrado. Y nombrando un poco a Te Perdono y a María Domingo Soler, en las vidas que aparece en Te Perdono el espíritu Iris, la segunda vida, ella provoca un envenenamiento a la persona que es su marido en aquellos momentos porque no lo soporta. Ella tarda la última vida que nos refieren Te Perdono, cuando es santa, la santa muere y padece un envenenamiento. Toda nuestra vida como espíritu está encadenada y de todas ellas somos responsables y tenemos ahora lo más adecuado para nuestra evolución como seres espirituales que somos. No vale quejarse, es lo que necesites, pero también la absoluta confianza de que esto es una pena relativa y temporal. No va a durar eternamente, va a durar el tiempo que yo necesite para aprender. Si yo para aprender a sumar soy una persona rápida y en 15 días aprendo a sumar, o me ponen más difíciles, o me ponen cosas más difíciles, o me cambian a multiplicar. Pero si yo soy una persona con problemas de aprendizaje, como las que me he encontrado, tardaré a lo mejor 4 años en aprender a sumar. Lo que haga falta. Y también, recordando la segunda parte del cielo y el infierno, el capítulo 5, el de los suicidas,
Recordar que el señor Felicien, cuando aparece a la sociedad espiritista, confiesa que es la cuarta vez que ha fracasado. Es el cuarto programa de vida que han preparado la espiritualidad para él, para tratar de solucionar el problema del suicidio. Y si está fastidiado y está mal por toda la situación, además lo está por la cantidad de tiempo y de oportunidades perdidas. Y esto, la confianza ciega en que Dios está ahí, que no te ha abandonado, que es una fuerza que te ayuda a seguir en el camino o en la lucha hasta que tú seas capaz de resolver los problemas de una forma satisfactoria o como tú puedas, por lo menos sin causar dolor a nadie más. Ya. José. Sí, bueno, si nos está escuchando alguien que no conoce el espiritismo y nos preguntara, como tú has preguntado, qué puede aportar el espiritismo a esta problemática, yo lo que invitaría es al estudio y a que Claro. se le despierte la curiosidad por explorar nuevas ideas. El problema que hay con el espiritismo, como en muchas otras cosas, no es un problema de ignorancia, sino es un problema de prejuicios. Y derribar los prejuicios es mucho más difícil que la ignorancia, porque el ignorante está abierto con las pantallas abiertas. Pero el problema es que la persona prejuiciosa, que todos tenemos nuestros prejuicios sobre unas cosas o sobre otras, primero hay que quitar esas cataratas, hay que quitar esos obstáculos para poder crear algo nuevo. Y eso es realmente complicado. Por lo tanto, no se puede criticar lo que no se conoce. Lo que hay que hacer es invitar. Pero invitar, y vuelvo a insistir en un poco lo que hemos estado hablando hasta ahora, a través del ejemplo y a través del testimonio. Yo me estaba acordando, ahora que estaba hablando Pilar, me estaba acordando del caso que todos conocemos del mismo Raúl Teixeira. Raúl Teixeira es uno de los oradores espíritas más, desde mi punto de vista, de lo mejorcito, un orador extraordinario, y este hombre de repente se tuvo que parar, tuvo una dolencia en la cual lo dejó en una parálisis total y ahora está saliendo de esa enfermedad, ahora está saliendo de ese proceso. ¿Esto de qué está sirviendo? Está sirviendo porque él ha dado grandes conferencias, él ha hablado mucho del amor, de las ideas, de que hay vida después de la vida, del sufrimiento, de que hay que llevarlo con dignidad, de que hay que resarcirse de las adversidades. Y él está demostrando en sus propias carnes cómo está demostrando esa paciencia, esa humildad, ese saber adaptarse a las circunstancias y poco a poco va saliendo de esa situación. Y eso es algo que la gente, sobre todo la gente que tiene a su alrededor, y nosotros lo sabemos de buena tinta por amigos cercanos a él, pues lo está llevando de una manera maravillosa. El propio Divaldo habla maravillas de él y está dando testimonio de lo que debe de ser un verdadero espírita. Y en eso es lo que nosotros, a nuestro nivel y desde nuestra posición y nivel intelectual y espiritual, pues debemos de dar a los demás, ¿no? Demostrar que el espiritismo no hay que tener prejuicios hacia ello porque tiene una lógica, tiene un sentido, tiene una base científica cada vez más importante, cada vez son más los autores espíritas internacionales que están coordinando y unificando. La ciencia habla con un lenguaje, el espiritismo habla con otro lenguaje y usa términos, pero que en el fondo estamos hablando todos de lo mismo y eso es algo que no es una creencia vulgar ni una cosa azucarada, todo lo contrario, es una idea y luego pues nosotros tenemos que a través de nuestro testimonio, a través de nuestras manifestaciones, a través de la constancia, a través del trabajo personal e íntegro, pues intentar que la gente pues se fije en nosotros y se fije sobre todo no a nivel individual, sino en los propios espíritus y que observe ahí que hay personas con las cuales son personas normales y corrientes, pero que sin embargo tienen un espíritu de lucha y tienen una actitud y una percepción de la vida diferente a la que tiene la mayoría. Y los dos estáis hablando al fin y al cabo de acción y ejemplo, ¿no? Que viene a significar la responsabilidad espírita.
en torno a aquellos familiares, aquellos amigos a los que llamamos supervivientes del suicidio, porque superviven al fallecimiento por suicidio de un familiar o de un ser querido. ¿Qué ofrece el espiritismo? ¿Cómo puede ayudar, Pilar? Bueno, yo he tenido la ocasión de entrevistarme con varias personas a las que habían vivido ya esta situación. En algún caso era un esposo o una esposa y en otro caso era un hijo. Han pasado por fases de odio, de rencor, de ira, de sentirse abandonados hacia el que ha partido de forma premeditada, ¿no? No ha habido consuelo para ellos, han pasado por todas estas fases y también han terminado algunas veces sintiéndose culpables por no haber sido capaces de ayudar al ser querido en esa situación y haberlo dejado así. Yo les diría, les he dicho que oren mucho por el que se ha ido, que la oración es muy, muy importante, pero que también es importante la aceptación del hecho de que esta alma ha elegido esta forma de partir. Tendrá pues que enfrentarse a ese aprendizaje de vida, como los supervivientes tienen que enfrentarse al aprendizaje de sobrevivir y que traten de recordar todos los momentos felices, todos los momentos amorosos que han compartido con él. Si Dios, que tiene muchísima más información que nosotros, no los condena, sino que los ayuda a recuperarse, y esto nos llevaría un poco más de tiempo. ¿Quién somos nosotros para condenarlos y castigarlos? Y sí que en la medida en que tú aceptas la decisión del otro, aunque no la compartas, no la podrías compartir, sí que perdonas y te perdonas y te permite vivir con más aceptación y más conocimiento de alma de la situación, al mismo tiempo que a la persona que se ha ido de forma voluntaria, en el momento en que esté en condiciones, le llegará nuestro perdón, nuestro afecto, nuestras oraciones y nuestro amor a pesar de todo. No le llegará nuestra condena, porque bastante es la que tiene. Simplemente eso, y también el no sentirse culpables. Estoy absolutamente convencida de que cualquier persona en su sano juicio que tuviera un familiar que estuviera pasando por esa situación y lo supiera, pondría todos los medios para que esto no ocurriera. Esto es algo que ocurre ajeno a nosotros. Y simplemente pues este consuelo para las personas que quedan, porque quedan marcadas de por vida. Y un hijo se pregunta, ¿es que mi padre no me quería cuando se fue y me dejó? O una mujer se pregunta, ¿qué no he hecho yo a mi marido? ¿Qué no le he dado para que mi marido se vea en esta situación? Y a lo mejor no es ese el problema concreto. A lo mejor es que este alma tenía que pasar
por ese aprendizaje y tú tenías que vivirla del otro lado, porque sabemos que todo, para que tengamos superadas las cosas, necesitamos del arrepentimiento, de expiación y de la reparación. ¿Y en qué medida esa situación no la estamos expiando? Pongamos paz y pongamos amor en una situación tan dolorosa. Si los hermanos espirituales no condenan, ¿por qué vamos a condenar nosotros que tenemos una visión y una información absolutamente parcial? ¿Por qué vamos a convertirnos en jueces castigadores que están ahí incrementando el dolor de toda la familia y de toda esta situación? Pongamos un poco de paz y de comprensión en esta situación, un poco de luz. Ya. José. Sí, Álvaro, perdona, la pregunta exactamente era, Sí, ¿la puedes repetir? sí. ¿Qué ofrece el espiritismo a los supervivientes del suicidio? A los Pues familiares a los que familiares han, de... Ah, vale, yo es que a te los había familiares entendido, que vale, han sobrevivido al a- suicidio. al suicida, ¿no? Al familiar que ha fallecido, sí, ¿no? Eso O es. sea, es que estaba escuchando a Pilar y yo es que la pregunta la había entendido. Sí, pero bueno, sí, efectivamente. Añadiendo, por añadir algo a lo que ha explicado muy bien Pilar, pues simplemente explicar, comentarle a la gente que la misericordia de Dios es muy grande. Y sobre todo, Claro. como decía Chico Xavier, cuando, por ejemplo, a una madre se le muere un hijo, pues Chico Xavier decía algo así como que una madre llama a las puertas del cielo y se le abren, o sea, inevitablemente se le abren, ¿no? Que quién le va a cerrar las puertas a una madre, ¿no? Aunque el hijo haya podido caer en esa debilidad, ¿no? Por tanto, hay que hacer comprender que la misericordia de Dios es muy importante, es muy grande, y luego también pues que es necesario envolverlos con buenas vibraciones, que la oración es una vibración muy poderosa y que sin duda les llega a ellos. A mí me gustaría comentar una experiencia personal. Yo, cuando era niño, pues en nuestro barrio, un barrio de Valencia, que entonces era casi un pueblo más que un barrio, hoy día, ¿no? Con el progreso, pues todo ya se masifica. Pero entonces el barrio donde yo vivía de Valencia era casi un pueblo, y entonces teníamos allí el que era el pintor de confianza de la familia, que conocíamos, que cada X años, cuando había que pintar algo, toda la casa o tal, pues llamábamos a Paco, ¿no? A nuestro amigo Paco. Y bien, y este hombre, pues yo con él, la verdad que me llevaba muy bien, era un hombre con el que yo me ría mucho, me gastaba muchas bromas, tenía un sentido de un humor que yo lo pasaba muy bien y yo la verdad que disfrutaba con él. Pero sí que es verdad que ahora viéndolo con la distancia sí que veía que tenía unos momentos de una tristeza interior que a veces se le reflejaba en el rostro, ¿no? Pero bueno, son cosas de la vida, que todos tenemos momentos y cada uno tiene una personalidad y lo manifiesta de una manera u otra. Y era la época entonces en la que estaba muy de moda en los papeles pintados, ¿no? Se pintaban, pero luego hubo una moda y todo eran papeles pintados, ¿no? Se forraban las paredes y entonces había unos catálogos y tal. Y entonces, bueno, me tocó ese año que tenía que venir Paco pues a empapelar pues casi toda la casa. Y en la habitación mía, que yo era un crío, lo tenía que empapelar con, además me acuerdo perfectamente porque era papel blanco y el fondo blanco y eran soldaditos ingleses de estos que van de rojo, el típico soldadito inglés con el gorro ese grande. Y yo recuerdo que, claro, se ve que la habitación mía, la del niño, pues la dejaron para el final. Y yo cada vez que venía del colegio, cuando lo veía a él, que estaba allí trabajando, le decía, Paco, ¿cuándo me vas a empapelar? ¿Cuándo van a llegar los papeles? ¿Cuándo me vas a empapelar la habitación? Me decía, no, es que los soldados están haciendo la instrucción en la playa. Me decía, no, dice, todavía están haciendo la instrucción en la playa. Eso es algo muy gracioso que nunca se me olvidará, ¿no? Y bueno, el caso es que este hombre, pues pasó el tiempo y un buen día nos enteramos que en el bajo donde él vivía en un piso, en una vivienda, y tenía un bajo donde él tenía los materiales, donde seguramente hacía las mezclas de pintura, como se hacían entonces, etcétera, y guardaba el material, y un buen día allí se colgó, cogió una cuerda y se colgó. Yo me acuerdo que aquello me impactó muchísimo,
Pero bueno, es un crío, sigues tu vida, sigues creciendo, yo me olvidé del tema y al cabo de unos años, no recuerdo exactamente cuánto, al cabo de unos años, de repente me volví otra vez a la cabeza este hombre, me volvía a la cabeza y yo pensé, digo, seguramente será que él, que mi amigo Paco, necesita ayuda, porque claro, entonces no tenía tanto conocimiento o la información que pueda tener ahora, ¿no? O la conciencia que pueda tener ahora de las cosas. Digo, seguramente. Y entonces siempre procuraba que cuando hacía algún tipo de oración, las pocas veces que oraba, siempre le reservaba un espacio para pedir por él. Pues bueno, esa oración que yo hacía por él fue creando unos vínculos, estoy convencido, seguro de ello, fue creando unos vínculos que se han mantenido hasta hoy día. Y todavía hoy día, cuando hago alguna oración de algún tipo y pido por los familiares, por los seres queridos que hayan fallecido, todavía le dejo un espacio a mi amigo Paco, que yo me imagino que ahora, después de más de 40 años, seguro que ahora estará en mejores condiciones, ¿no? Entonces ya era un hombre mayor. Y lo vengo a decir por eso, porque yo ahora siento que tengo unos vínculos hacia él muy grandes. Y con esto lo comento porque quiero invitar a la gente para que guardemos ese espacio, tanto a nivel colectivo como a nivel personal, por aquellas personas que no necesariamente pueden ser familiares, sino incluso vecinos, personas con las que hemos tenido alguna simpatía, algún tipo de relación, que por favor les guardemos un hueco a ellos, porque con ellos vamos a establecer unos vínculos de cariño, que eso va a durar toda la eternidad, ¿no? Y es algo que realmente ellos lo necesitan. Y bueno, esto es un poco un homenaje a este amigo Paco, que esto que estoy comentando ni lo sabe su familia, y que le perdí la pista y no lo sabe absolutamente nadie, pero lo he querido compartir con vosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias, José. Bueno, vamos a concluir esta primera parte, ¿no? Que eran las preguntas que os hacíamos desde la revista, con creo que la mejor pregunta para acabar, ¿no? Que es que el Evangelio de Jesús puede evitar la depresión y el suicidio y cómo puede hacerlo. José. Pues muy buena pregunta, muy buena pregunta. Si me permitís, mira, lo estaba viendo antes. La palabra evangelio, es que muchas veces, por el tema de los prejuicios, evangelio viene del latín evangelium, eso lo sabrá Pilar muchísimo mejor que yo, que ella ha sido profesora. Y esa palabra a su vez del griego evangelión, que son dos vocablos, que significa bien, y ángelos, que expresa mensajeros. Estamos hablando del mensajeros del bien. Y realmente es el significado, es un mensaje. Y es el mensaje que nos trae el Maestro Jesús. Sabemos los espíritas que el Maestro Jesús es el ser más perfecto que ha pasado por la tierra. Y Él nos dejó un legado de ejemplos, que es de lo que hemos estado hablando a lo largo de esta velada. Nos dejó un ejemplo y nos dejó unas enseñanzas. Y esto quisiera enlazarlo pues, con lo que ha sido el progreso humano, tanto científico, filosófico. ¿De dónde procede el crecimiento humano? Pues en la observación, el estudio y el análisis. Todo, la ciencia, la filosofía, el conocimiento. Pero claro, estamos hablando de la evolución hacia afuera, hacia aquello que nos rodea. Pero ¿qué es lo que nos puede ayudar a conocernos mejor a nosotros mismos? Pues la misma mecánica, la observación, el estudio y el análisis. Y el Evangelio es un mensaje, una buena nueva, que nos puede ayudar a observarnos a nosotros mismos, a estudiarnos a nosotros mismos y a realizar un análisis. Porque además me gustaría mencionar una frase de Marcel Proust, novelista y ensayista de finales del siglo XIX, que decía: el único verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Esto trasladado a la cuestión del Evangelio, considero que es muy importante. ¿Por qué? Pues porque el Evangelio parece que siempre es lo mismo, pero nunca es lo mismo. Cada vez que lo abrimos y cada vez que lo analizamos y lo estudiamos, estamos descubriendo cosas nuevas. Hasta el propio Chico Xavier, con 90 años, en cierta ocasión estaba él con el Evangelio leyéndolo y meditando sobre él, y una persona cercana a él le dijo: pero chico, tú con la edad que tienes, con todo lo que sabes, ¿qué necesidad tienes de eso? Y le dijo: querido amigo,
pues todavía, aún cuando repaso el Evangelio, todavía le encuentro nuevas cosas. ¿Por qué? Pues porque el ser humano es vibración, el ser humano está en constante evolución y mañana no seremos como somos hoy, ni ayer éramos como somos ahora mismo, ¿no? Y entonces por eso que el Evangelio en el hogar es una herramienta poderosísima, muy aconsejable y que nos puede ayudar mucho a confrontar todos estos problemas que hemos estado hablando de la adolescencia y toda esta serie de problemas que cuando no se le ponen medios y recursos a tiempo, pues luego ocurren las desgracias que ocurren, ¿no? Por eso sí que es muy importante el estudio y la observación y el análisis de los mensajes de Jesús, porque nos pueden ayudar de una manera extraordinaria, pero siempre con una nueva mirada, siempre sin esos prejuicios que nos perjudican y nos alejan de la verdadera realidad espiritual en la que estamos inmersos. Bueno, Pilar. pues yo simplemente decir que el Evangelio según el Espiritismo, con las explicaciones y los comentarios, nos enriquece porque casi todos hemos sido educados en la religión católica y cuando nos hemos acercado a los Evangelios nos hemos acercado con una mirada distinta a cómo luego los espíritus que ayudaron a Kardec en la redacción del Evangelio nos sirven para explicar las situaciones cotidianas que nos podemos encontrar todos, cómo las parábolas tienen otro enfoque, otra mirada y efectivamente no nos enfrentamos al Evangelio, al Evangelio siempre desde la misma posición o desde la misma óptica. Es un libro que no tiene fin en la medida que tú evolucionas. Tú vas siendo capaz de comprender mejor y con más profundidad aquellos pasajes que lees. Y la práctica del Evangelio en el hogar te ayuda a mantener una buena armonía, una buena vibración en tu casa y a que tú y todos los tuyos estéis a nivel psicológico y a nivel energético mucho, mucho mejor. Y es una ayuda extraordinaria en un momento de aflicción abrir el Evangelio y siempre te dice aquello que necesitas oír. Te da una palabra de aliento o una palabra de resignación o una palabra de comprensión. Y es muy importante. Gracias, Pilar. Bueno, no sé si queréis decir alguna cosa antes de pasar al... José, si quieres completar algo, si no, pasamos directamente a... Bueno, pues pasamos directamente a las preguntas. Gracias pues bueno, por compartir vuestras experiencias, por contarnos de esa manera tan sensible como lo habéis hecho sobre esta problemática que siempre hay que tener el cuidado y el tacto que se debe, ¿no? Pues es muy sensible. Vamos a dar comienzo a esta parte de preguntas. Como ya ha comentado Santi, podéis hacer por el chat, tanto en Facebook como por Zoom. Y le paso el testimonio a Rosa, que creo que tiene alguna preguntita. Gracias, Álvaro. Sí, tenemos preguntas y estamos disfrutando mucho con las respuestas de nuestros invitados, que son excelentes. Tenemos una pregunta de Gilda para Pilar, pero nos encantaría que ambos completaseis cada una de las preguntas, porque está siendo muy enriquecedor. Gilda pregunta, ¿cómo enfocar esta problemática ante una familia? Y sobre todo, para un chico que desconoce que hay vida después de la vida. Pues yo te diría que con el amor de madre, pero no un amor de madre avasallador, constriyente,
sino un amor de madre generoso, abierto a entender a tu hijo. Y una vez que has entendido a tu hijo y ver desde qué situación está y desde qué situación parte, darle la información necesaria para que él sepa organizarse y sepa salir de este bucle que, como dijo muy bien antes José Manuel, empezamos con tristeza y continuamos con tristeza y continuamos con tristeza. Y vamos llamando a la tristeza. Entonces, si tú tienes una observación y un cuidado en la distancia, no un cuidado posesivo que ahogue, que constriña, que no permita a tu hijo expresarse o realizarse, esto lo puedes hacer bien dándole unas pautas de conducta. Y si es necesario acudir a un psicólogo, se acude a un psicólogo, porque afortunadamente el psicólogo puede ayudar a esta situación, hacerla más corta. No es como antes, que el único psicólogo que teníamos era la zapatilla o el cachete de tus padres. Entonces, una observación, un respeto por el alma que se nos ha dado para que nosotros la cuidemos y una vigilancia. Muchas gracias. José. Bueno, nada, no añadir. La verdad que con lo que ha dicho Pilar, yo creo que está perfectamente contestado. Gracias. Pues vamos con otra pregunta. Empiezas tú, José. ¿Consideráis ambos que la educación en los centros espíritas ofrecida a los niños y jóvenes les prepara para ser buenos compañeros de camino para con aquellos que comparten amistad y que puedan estar teniendo estados de aislamiento, de soledad, confusión, que les lleven a no valorar la vida? Sí, yo creo que el centro espírita es una escuela muy importante, pero luego debe de existir una continuidad en casa. Si solo se hace en el centro espírita, pero luego en casa cada uno se dedica, como comentábamos antes, a lo suyo, o a otros quehaceres, no de mala voluntad, sino por mecanismos, automatismos que las personas tenemos, pues eso por ahí no vamos bien, ¿no? Tiene que haber una continuidad. Y esa continuidad, aunque los niños parezca que no nos hacen caso, aunque parezca que viven en otro mundo, en otra realidad, pero a ellos les va calando. Ese ejemplo que le podamos dar, ese conocimiento, esas actividades atractivas que le podamos transmitir y trasladar para que ellos se sientan importantes y para que ellos vean que son copartícipes de las actividades del centro y que también pueden desarrollar actividades y pueden crecer como personas y como espíritus que están todavía en una etapa primaria, digamos, a nivel físico, pues yo creo que todo eso es muy importante. Pero vuelvo a insistir, es muy importante que luego en casa pues haya una continuidad y los padres pues sepan trasladar, porque además yo se lo he escuchado muchas veces a Rivaldo y lo he leído también, que los niños son muy observadores. Los padres podemos en el centro espírita ponernos la máscara de muy buenas personas, etcétera, pero luego ellos nos analizan y nos escrutan y nos observan muy bien y dicen, bueno, tú dirás lo que quieras, pero yo sé que tú cómo eres y el carácter que tienes y esos prontos que tienes, etcétera, y esas intransigencias, esa intolerancia, esas discusiones, tenemos que tener mucho cuidado porque son grandes observadores y tenemos que ser muy coherentes. Es muy difícil, porque la verdad que ser padres es difícil, pero tenemos que ser muy coherentes entre lo que decimos y predicamos con aquello que hacemos, ¿no? Para que ellos vean que hay una coherencia y que lógicamente somos humanos, cometemos errores, pero que vean una honestidad por nuestra parte y un sacrificio, un esfuerzo por tratar de ser cada día mejores, que eso es lo que al final con lo que ellos se van a quedar. Y el día de mañana quizás no sean espíritas, quizás sí lleven otro camino, pero ese pozo, ese conocimiento, eso siempre lo van a llevar dentro. Yo tengo el ejemplo de mi familia. Tengo 3 hijos y mi hija mayor, ella lo ha vivido, el espiritismo lo ha vivido dentro del grupo, pero ella vive su vida. Pero sin embargo,
tiene mucha comunicación con nosotros, no es una persona que se aísle, aunque ha vivido la vida, le ha gustado mucho la fiesta y le sigue gustando mucho la fiesta, pero ella el conocimiento espiritual lo tiene. Y nosotros hacemos el Evangelio en el hogar y ella está con nosotros haciendo el Evangelio en el hogar. Le da vergüenza que su novio lo sepa, su novio no lo sabe, pero ella está con nosotros y cada vez está más a gusto. Y lo hace encantada de la vida. Cuando puede, otras veces no puede. O sea, yo creo que esa es la línea, ese es el trabajo a realizar. Muchas gracias. Pilar. Yo aquí sí que puedo dar muy poca información. Desgraciadamente, en el centro, cuando han venido niños, han sido muy pequeños y no tengo referencias. Por lo tanto, creo que la información más objetiva en todos los sentidos, en el sentido de la educación en el centro espírita y la educación en la casa, es la que os ha dado José Manuel. Yo, como docente, sí que he observado que hay niños, lo mismo da que sean chicos que chicas, con una delicadeza especial para acercarse a compañeros que están tristes y jugar con ellos o hacerse amigos o ayudarles. Pero siempre con una dulzura, son niños con un trato muy delicado. No puedo decir otra cosa. Las veces que hemos estado con niños han sido niños de 4 o 5 años de guardería y tal, y que los padres han cambiado de ciudad y no han continuado manteniendo. Por lo tanto, lo de José Manuel es perfecto. Muy bien. Pues Pilar, preguntan por qué a los espíritas nos cuesta tanto hablar abiertamente del suicidio y sus consecuencias en nuestros centros. Bueno, siempre las cosas dependen. Si tú vas por primera vez a un centro espírita y te hablan del suicidio, aquello parece que es algo horroroso. Pero si tú ya tienes una preparación, tienes que saber qué cosas ocurren en el más allá con los suicidas. Si tú formas parte ya tienes una educación mediúnica y formas parte de la mesa mediúnica, tienes experiencias con suicidas. Y está ahí el maravilloso libro de Ivonne de Pereira, Memorias de un suicida. No entiendo por qué, salvo la cosa esta de decir, es la primera vez que viene la gente, le voy a estar hablando de estas consecuencias, que las consecuencias, por otra parte, son lógicas y que las conocemos ya por otros libros no dedicados específicamente al suicidio. Recuerdo un libro de Abel Glasser, Memorias de un espíritu, el espíritu Alfonso, que es un hombre muy materialista que tarda 5 años en darse cuenta de las cosas. Entonces, el proceso es el mismo para todos. Ser conscientes de la situación. También hay que tenerlo claro, hay que saberlo, pero pienso que el espiritismo es una doctrina liberadora, es una doctrina consoladora y que hay que prestar atención en esta liberación y en esta consolación más que en un castigo, en una condena, y no hacer algo por lo que a mí me va a ocurrir después, sino hacerlo porque no conviene a mi alma, porque es una pérdida absoluta de tiempo, una pérdida por completo de tiempo. Estamos con vidas todos difíciles, cada uno en un sentido, como para volver a tener una repetición de lo que has vivido. No, por favor, un poquito mejor, si es posible, aunque sea una pestañita,
un poquito mejor. Entonces, sí que necesito, dentro de la formación y dentro del conocimiento de la doctrina espírita, saber lo que ocurre con los suicidas. Pero no pensar que solo ocurre con los suicidas, nos ocurre a todos. La doctrina es para todos. El arrepentimiento, la expiación y la reparación es para todos, no solo para ellos. Esta es la técnica o los pasos que ha establecido la espiritualidad superior para que realmente superemos las cosas. No es distinto. ¿Es que acaso una persona que tenga la prueba de la riqueza y falle en la prueba de la riqueza, falle estrepitosamente, no necesitará tener un arrepentimiento? ¿No necesitará pasar por una expiación? ¿Y no necesitará pasar por una reparación? Naturalmente que sí. Y José Manuel ha hablado de Raúl Teixeira. Raúl Teixeira en una ocasión cuenta que estaba en la ciudad de Brasilia comiendo con otros espiritistas y al entrar al restaurante se encontró con un mendigo que estaba rebuscando en las basuras y a este hecho le causó un impacto tremendo, de tal forma que comió de muy mala manera, con un desasosiego y con una inquietud muy grande. Cuando llegó a casa, y preguntó a la gente, a los empleados, a los camareros, ¿qué pasa con este hombre? Pues mire, lo hemos llamado, se lo llevan, pero siempre viene de nuevo aquí. Luego, él recibió la información de que la calle en la que estaba el mendigo era la calle con un nombre de un general que ahora no soy capaz de recordar. Y que este espíritu precisamente era la reencarnación del general, que no le gustaba separarse de la calle que llevaba su nombre, pero que él estaba allí ahora de mendigo, cuando antes había estado en lo alto de la sociedad. ¿No tendrá esta persona otra oportunidad para reparar, poniéndole el mundo espiritual en una situación de ventaja económica, para ayudar a todas aquellas personas o todos aquellos seres a los cuales, pudiendo haber ayudado, no ayudó? Para todos ha de ser lo mismo. No puede existir la justicia si esta justicia no es equitativa. Y si los medios para reparar no son los mismos o son en función del mal que hemos causado. No sé si con esto. Perfecta. José, ¿complementas? Sí, no, muy bien lo que ha comentado Pilar, magnífico. Simplemente decir que, ajustándome, volviendo otra vez a la pregunta, pues sí que es un tema delicado, es un tema bastante delicado. Entonces, la experiencia nos tiene que dar el saber trasladar a la gente, por un lado, la realidad, porque no podemos esconder esa realidad, que el suicidio es algo terrible. Seguramente estos días habrá comentado en estas jornadas pues toda la situación que gira en torno a esta problemática, hablar de esa realidad, pero al mismo tiempo trasladar el consuelo y sobre todo hacer comprender a la gente que la misericordia de Dios es infinita, que no todos los suicidios son iguales, que hay muchos atenuantes, que hay muchas circunstancias. Y luego hay otra cosa también muy importante, que nosotros a través de las vibraciones, a través del amor, a través de los sentimientos también de misericordia hacia estos seres, pues también podemos hacer mucho por ellos y aliviarles mucho la carga tan pesada por la que ellos están pasando.
nosotros tenemos un conocimiento que mucha gente no tiene, por lo cual tenemos más responsabilidad. Y ese conocimiento nos hace comprender que efectivamente esa ayuda que nosotros le vamos a trasladar, esa ayuda efectivamente les va a llegar y va a conseguir unos resultados extraordinarios. Y eso hay que invitar a la gente que viene con esa problemática a nuestros centros. Volviendo un poco a la pregunta de antes, hay que también invitarles a que ellos también pidan por ellos, que se acostumbren. Porque muchas veces la gente tiene dudas, ¿me escuchará Dios? ¿Me escuchará Él? ¿Llegará a alguna parte? Precisamente por esa falta de información sobre la vida después de la vida, ¿no? Y en ese sentido tenemos que trasladarles esa pasión, esa convicción, ese estímulo de que efectivamente esa ayuda, sin ninguna duda, les va a llegar a estos seres y hay que tratar de ayudarles a que salgan de ahí lo antes posible. Muchísimas gracias a los dos. Álvaro, no hay más preguntas por aquí. Gracias, Rosa. Bueno, concluimos por aquí el primer coloquio que organiza la revista Divulgación Espírita con el León Denis. Daros las gracias a los dos por haber estado en este primer coloquio. Nos ha encantado estar con vosotros. Nosotros también. Y dar las gracias a todos los que habéis estado tanto en Zoom como en Facebook.